Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio. Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. Caminando con Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Buenos días, hermanas y hermanos. Estamos nuevamente con su programa Caminando con Jesús, desde donde los saludamos ya al finalizar casi este mes de julio, que para nosotros los jesuitas es el mes de San Ignacio Loyola, cuya fiesta vamos a celebrar el 31 de julio. Y en este año que está siendo declarado año ignaciano por recordar la conversión de San Ignacio, que hace 500 años San Ignacio se convirtió en un momento de convalecencia después de haber sido herido en una batalla. Entonces en este mes le damos gracias a Dios por este santo y también por la parte que nos ha aportado a la iglesia en la espiritualidad, sobre todo en los ejercicios espirituales y también en el trabajo de los jesuitas en las diversas partes del mundo, en universidades, parroquias, colegios y en zonas indígenas. Escuchemos el Evangelio de hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, solo de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Escuchemos la reflexión del Evangelio. Las lecturas de hoy celebramos este año por primera vez la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, según lo dispuesto por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el pasado 26 de enero. En la casa de Betania, el Señor Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad de María, Marta, María y Lázaro, y por eso el Evangelio de Juan afirma que los amaba. Marta le ofreció generosamente hospitalidad. María escuchó atentamente sus palabras y Lázaro salió rápidamente del sepulcro por mandato de aquel que ha humillado a la muerte. Por ello, considerando el importante testimonio evangélico que dieron al hospedar al Señor Jesús en su casa, al escucharlo atentamente, al creer en Él, es la resurrección y la vida, el Sumo Pontífice Francisco ha dispuesto que el 29 de julio se inscriba en el calendario romano general la memoria de los santos Marta, María y Lázaro. Por eso es que hemos escuchado este evangelio que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 19 al 27.
En ese evangelio dice Marta: creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. De las dos hermanas, la más emprendedora es Marta, que sale al encuentro de Jesús para notificarle, no sin un amable reproche, que su hermano Lázaro ha muerto. Y le dice: si hubieras estado aquí, no habría muerto. Esto provoca la animación de Jesús. Jesús le responde: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Aquí Marta aparece como la orante y como la creyente, porque en sus labios pone Juan una hermosa profesión de fe. Ella dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. No solo sabe cocinar, Marta no solo sabe cocinar, es una mujer de fe, que en su amigo Jesús ve al Mesías, al Hijo de Dios. Marta nos da un ejemplo de hospitalidad y delicadeza familiar, muy propio de muchas familias aquí en Nicaragua cuando uno llega a visitarlas. Más tarde aparece de nuevo sirviendo a la mesa 6 días antes de la Pascua, en la comida festiva que siguió a la resurrección de Lázaro. No hay que ver en su actitud un símbolo de la vida activa, contrapuesta a la vida contemplativa que practicaría su hermana. Ambas son posturas que deberíamos conjugar y complementar todos los cristianos. A veces Jesús nos recomienda claramente la caridad al servicio a los demás, como en la parábola del buen samaritano. Otras, como hoy, destaca la actitud de fe y de escucha, relativizando las preocupaciones materiales y centrándose en lo esencial. Todos tendríamos que ser a la vez Marta y María. Como Marta debemos tener detalles concretos de atención a los demás, y como María no descuidar la oración, la meditación, la escucha atenta de la palabra de Dios. Algunos tal vez descuidan la caridad refugiándose en la oración y olvidando la ayuda a los demás. Otros, por el contrario, descuidan la oración, excesivamente dedicados a la actividad externa. Necesitamos ambas cosas, la caridad y la oración, la servicialidad y la pausa meditativa. Como Jesús, que se dedicó totalmente a los demás, pero buscaba también momentos de oración comunitaria y personal. Como la Virgen, que sabía entonar el Magnífica a Dios y a la vez echar una mano a su prima Isabel en sus labores de casa. La oración sin la caridad o la caridad sin oración son modos incompletos de entender el seguimiento de Cristo. Todos debemos ser hospitalarios y orantes, como Marta y María a la vez. En concreto, para practicar la lección que nos da Santa Marta, la hospitalidad y el servicio a los demás, nos hace falta que Jesús se haga visiblemente presente en nuestra casa. En su lugar, tenemos a las personas que viven con nosotros, como dice San Agustín en el sermón que leemos en el oficio de lecturas del día de hoy. No deberíamos sentirnos tristes por no ver al Señor en carne y hueso y no poder agasajarle en nuestra mesa. Esto no te priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma: cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Le damos gracias a Dios, pues, porque la Iglesia nos propone para este día estas dos imágenes de dos personas, ¿verdad? De Marta y María. Marta, que se destaca más por la actividad, y María, que se destaca por la vida contemplativa, y también la presencia de Lázaro, que obedece a la orden de Jesús de salir de la tumba. También nosotros, pues, hoy necesitamos oír esa palabra de Jesús, que salgamos de nuestras tumbas, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos como encerrados en nuestros egoísmos, estamos encerrados en nuestros miedos, estamos encerrados en nuestras cobardías, ¿verdad?
Y entonces Jesús nos dice: Antonio, sal de ahí; Pedro, sal de ahí; Juan Ramiro, sal de ahí. A cada uno de nosotros Jesús nos dice que salgamos de nuestras tumbas, que vivamos en función de los demás y que vivamos agradando a Dios. Pues le damos gracias a Dios por esta fiesta, ¿verdad?, de estos santos, y le pedimos al Señor que nos ayude a comprender mejor su palabra. Los invito a que proclamemos nuestra fe, confiando en que Dios siempre estará con nosotros en los distintos momentos de nuestra vida, que así como Marta le dijo a Jesús que creía, nosotros también proclamamos nuestra fe diciendo en el Dios en el que nosotros creemos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentémosle al Señor nuestras peticiones, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir según su palabra. Oremos en este día. En primer lugar, vamos a pedir al Señor por las autoridades de nuestro país, para que nos gobiernen con justicia y con verdad. Roguemos al Señor. Por todas las personas que trabajan en la iglesia, delegados de la palabra, catequistas, sacerdotes, obispos, todos los cristianos que en este día alaban a Dios, para que Dios escuche sus oraciones, roguemos al Señor. También pidamos en este día por todas las personas que están enfermas, por todos los que están en los hospitales, los que están enfermos en sus casas, los que se sienten tristes y abandonados, por aquellos que no tienen medicina ni comida, para que sus familiares y sus vecinos no los abandonen, roguemos al Señor. También pedimos por todos los jóvenes, para que puedan ellos encontrarse con Jesús y sentir que Él los hace salir de cualquier tipo de muerte en que se encuentren en este momento, de cualquier tumba en la que se sientan enterrados, que pueden ser las drogas, los vicios, el falta sin sentido de la vida, para que Dios les dé esa fuerza y puedan ellos vivir en paz y realizar sus vidas. Roguemos al Señor por todos nosotros, para que en esta universidad, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que enseñemos la verdad, para que defendamos la justicia y para que seamos testimonio de la presencia de Jesús entre nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones, te las presentamos en nombre de Jesús, que vive junto a ti, y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, nuestra vocación de discípulos y misioneros es una vocación al servicio. Ayúdanos a rezar, a predicar y a santificarnos, para que tú seas más amado en este mundo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Estás escuchando Caminando con Jesús. Recordando los momentos que el Papa Francisco conmemoró a San Ignacio de Loyola. Como cada 31 de julio se celebra San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, orden a la cual pertenece el Papa Francisco, todos los años desde su llegada a Roma, venía realizando eventos especiales. En el año 2020, signado por la pandemia, debió reducirlo a un mensaje en su cuenta de Twitter, en la cual escribió: que San Ignacio nos enseñe la humildad que nos hace conscientes que no somos nosotros quienes construimos el reino de Dios. Es siempre la gracia del Señor que actúa en nosotros, frágiles vasijas de barro, en las que hay un tesoro inmenso que llevamos y comunicamos. En el 2019, el pontífice recordó el 31 de julio al fundador de la Compañía de Jesús y señaló que San Ignacio de Loyola, cuando era un joven soldado, pensaba en su propia gloria, pero luego fue atraído por la gloria de Dios que dio sentido a su vida. En el 2017, el Papa Francisco, además de recordarnos a San Ignacio de Loyola, invitó a dejar que el Señor Jesús nos conquiste y, guiados por Él, nos pongamos al servicio del prójimo. En su primer año de pontificado, había sido presidida una Santa Misa el 31 de julio del 2013 en la iglesia romana de Jesús, junto a más de 200 jesuitas. En su homilía, el Papa propuso reflexionar sobre 3 conceptos: poner al centro a Cristo y a la Iglesia, dejarse conquistar por Él para servir y sentir vergüenza de nuestros límites y pecados para ser humildes ante Él y ante los hermanos. El Papa Francisco nos dijo: nuestro lema es de los jesuitas, Iesus Hominos Salvator, IHS. Cualquiera de vosotros podría decirme: lo sabemos muy bien. Pero este lema nos recuerda constantemente una realidad que no debemos olvidar nunca: la centralidad de Cristo para cada uno de nosotros y para toda la compañía que San Ignacio quiso que se llamase de Jesús, para indicar el punto de referencia. También, al inicio de los ejercicios espirituales, nos pone de frente a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Creador y Salvador. Y esto nos lleva a nosotros, los jesuitas y toda la compañía, a ser descentrados, a tener siempre delante a Cristo mayor, que nos lleva continuamente fuera de nosotros mismos, nos lleva a cierta kenosis, a salir del propio amor, querer e intereses. No es descontada la pregunta para nosotros: ¿es Cristo el centro de mi vida? ¿Pongo realmente a Cristo en el centro de mi vida? Porque siempre está la tentación de pensar, estar nosotros al centro. Y cuando un jesuita pone a sí mismo al centro y no a Cristo, se equivoca. Por consiguiente, ¿cuál es el camino para vivir esta doble centralidad? Miramos la experiencia de San Pablo, que es también la experiencia de San Ignacio. El apóstol sucedió del camino de Damasco para San Ignacio de Loyola en su casa. Pero el punto fundamental en común es dejarse conquistar por Dios. Yo busco a Jesús, yo sirvo a Jesús, porque Él me ha buscado primero, porque he sido conquistado con Él. Y esto es el corazón de nuestra experiencia. Pero Él siempre está primero, siempre. Para eso hay que recordar que dejarse conquistar por Cristo significa estar siempre dirigido hacia lo que tengo enfrente, hacia la meta de Cristo, y preguntarse con verdad y sinceridad: ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué tengo que hacer por Cristo? Y por último punto, mirando a Jesús, como San Ignacio de Loyola nos enseña en la primera semana, sobre todo mirando a Cristo crucificado, sentimos esa sensación tan humana y tan noble que es la vergüenza de no estar a la altura.
Miramos la sabiduría de Cristo y a nuestra ignorancia, a su omnipotencia y a nuestra debilidad, a su justicia y a nuestra iniquidad, a su bondad y a nuestra maldad. Ejercicios espirituales 59. Pedir la gracia de la vergüenza, vergüenza que viene del continuo coloquio de la misericordia con Él, que nos hace sonrojarnos delante de Jesucristo, que nos pone en sintonía con el corazón de Cristo que se ha hecho pecado por mí, que pone en armonía nuestro corazón en las lágrimas y nos acompaña en la secuela cotidiana. Y esto nos lleva siempre a cada uno por separado y como compañía a la humanidad a vivir esta gran virtud. Humildad, que nos hace conscientes a todos y todos los días que no somos nosotros quienes tenemos que construir el reino de Dios, sino que siempre la gracia del Señor que obra en nosotros, la humildad que nos lleva a ponernos a nosotros mismos, no a nuestro servicio personal o al de nuestras ideas, sino al servicio de Cristo y de la Iglesia. Estos fueron algunos momentos que el Papa Francisco conmemoró a San Ignacio de Loyola. Gracias por seguir en sintonía en Caminando con Jesús. No satisface el saber mucho, sino sentir y gustar internamente de las cosas. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales en el año 1548. ¡Feliz jueves! Agradecemos a nuestros radioescuchas por siempre estar pendientes de su programa Caminando con Jesús. De todo corazón, como siempre, les agradecemos su fiel sintonía. Les pedimos que tengan cada una de las medidas de higiene, seguridad y precaución en estos tiempos de pandemia y que estén pendientes de cada uno de los medios institucionales y oficiales de la Universidad Centroamericana para cualquier notificación o aviso. Que tengan la intercesión de San Ignacio, pasen un excelente fin de semana y que el Señor los bendiga. Caminando con Jesús, espacio de reflexión para compartir y anunciar la buena nueva del Evangelio. Caminando con Jesús, una producción de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA, dirigido por el Padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita. Caminando con Jesús. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús.